Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior y que hoy aparecen como parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si tú también quieres aparecer en mi próximo video como personaje principal, solo tienes que dejar un comentario con tu nombre y apellido, tu edad y a qué te dedicas. Y listo. Crearé una historia especialmente contigo como protagonista. Sin más que decir, iniciemos. Estoy contando esto es porque ya no me queda nada que perder, y porque durante mucho tiempo fingí que todo lo que pasó era una coincidencia, un golpe de mala suerte repetido demasiadas veces. Pero la verdad es que yo abrí la puerta, yo acepté el trato y yo dejé que ese hombre vestido de negro entrara en mi vida cuando estaba más débil. Me llamo Ernesto, tengo 36 años y heredé un taller mecánico en la periferia de Guadalajara. Un negocio que mi padre levantó con sus propias manos y que yo estuve a punto de destruir por ambición y miedo. Siempre fui el hijo que aprendió a escuchar motores antes que a expresar emociones. El que sabía distinguir una biela dañada solo por la vibración. Pero nunca supe cómo enfrentar la ruina cuando empezó a tragarse todo lo que conocía. Después de que mi padre murió de un infarto entre dos coches desarmados. El taller quedó en mis manos junto con una montaña de deudas que él nunca me mencionó. Los bancos comenzaron a llamarme a diario, los proveedores dejaron de fiarme refacciones, y los clientes habituales se fueron con talleres más modernos porque decían que yo todavía estaba verde. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta pasada la medianoche, con las uñas llenas de grasa y la cabeza llena de números rojos, y aún así cada mes era peor que el anterior. Hubo semanas en las que no tuve ni para pagarle completo a mi único ayudante y lo veía mirarme con lástima, como si supiera que el negocio estaba agonizando aunque yo me negara a aceptarlo. Recuerdo una noche en particular, una tormenta eléctrica que parecía querer arrancar el techo de lámina del taller. Yo estaba solo, intentando revivir el motor de un taxi que honestamente ya era chatarra, pero el dueño me había suplicado que lo salvara porque era su única fuente de ingreso y yo necesitaba el dinero desesperadamente. Golpeé el bloque con rabia cuando entendí que no tenía arreglo y sentí una presión en el pecho, esa sensación horrible de fracaso que te hace pensar que no eres suficiente. Me dejé caer en una silla oxidada y por primera vez hablé en voz alta. No sé si fue una oración o un reclamo, pero dije que daría lo que fuera por no perder el taller, que haría cualquier cosa por mantener vivo el legado de mi padre. Fue entonces cuando escuché los cascos. No eran truenos ni golpes del viento, eran pasos firmes, rítmicos avanzando sobre el asfalto mojado frente al portón. El sonido era tan claro que me puso la piel de gallina. Me acerqué despacio y levanté apenas la cortina metálica, lo suficiente para asomarme, y ahí estaba él, un caballo negro, grande, respirando vapor bajo la lluvia, y sobre él un hombre vestido de charro completamente de negro, traje impecable, botas lustradas que no se manchaban con el lodo, sombrero ancho que le cubría el rostro casi por completo. No parecía una persona perdida ni un borracho saliendo de una fiesta. Parecía estar exactamente donde quería estar, mirándome como si me hubiera estado esperando toda la vida. No sé por qué salí. Cualquier persona cuerda habría cerrado y llamado a la policía, pero yo caminé hacia él como si algo me jalara desde el estómago. La lluvia me empapó al instante. El agua fría se mezcló con la grasa de mi ropa, pero él permanecía seco, intacto. Y cuando levantó ligeramente el rostro vi sus ojos oscuros, demasiado profundos, sin brillo humano. Me habló con una voz tranquila, grave, que no necesitaba alzarse para imponerse sobre la tormenta. Me dijo que sabía que estaba desesperado, que había escuchado mis palabras y que podía ayudarme. Dijo que mis manos tenían talento pero que necesitaban un impulso, y que él podía asegurarse de que ningún motor volviera a fallar bajo mi toque. Yo sentí un escalofrío, pero también una chispa de esperanza ridícula. Le pregunté qué quería a cambio, y él respondió que solo pedía equilibrio, que en este mundo nada se repara sin que algo más se deteriore, que cada perfección exige una compensación. Sus palabras eran ambiguas, pero en mi mente solo resonaba la posibilidad de salvar el taller. Me extendió una pequeña navaja con mango de hueso y me dijo que los acuerdos verdaderos se sellan con sangre. Dudé apenas unos segundos, pensé en mi padre, pensé en las deudas, y al final hice un corte en mi palma. La sangre cayó sobre una pieza de metal que él sostenía y que comenzó a calentarse, a brillar con un tono rojizo que no era normal. Sentí un ardor que me recorrió el brazo hasta el pecho, como si algo se incrustara dentro de mí, y luego la herida se cerró frente a mis ojos sin cicatriz.
Antes de irse me dijo que cada semana debía cumplir con el equilibrio, que no olvidara mi parte del trato, y cuando quise preguntar cómo debía hacerlo ya estaba girando al caballo. Los cascos se alejaron y la lluvia volvió a sonar como siempre, pero en el suelo no había huellas ni marcas, nada que confirmara que lo había visto. Me convencí de que había sido el estrés, una alucinación provocada por el cansancio, pero al día siguiente el taxi quedó funcionando como nuevo en menos de 3 horas. Era imposible, yo mismo sabía que era imposible, pero cada pieza encajaba como si el motor me hablara y me guiara. El cliente se fue llorando de felicidad y al poco tiempo regresó con más personas recomendándome. En cuestión de semanas mi taller pasó de estar vacío a tener fila de autos esperando turno. Reparaba motores fundidos, cajas de transmisión destrozadas, vehículos que otros talleres rechazaban. Yo apenas tocaba las piezas y sentía que entendía exactamente qué hacer, como si mis manos ya supieran el resultado antes de empezar. El dinero comenzó a fluir, pagué atrasos, remodelé el lugar, contraté más personal, y por primera vez desde la muerte de mi padre sentí orgullo. Sin embargo, la primera grieta en esa euforia llegó cuando uno de mis clientes habituales sufrió un accidente brutal 3 días después de que le entregué su coche. El vehículo quedó casi intacto, solo un rasguño en la defensa, pero él murió prensado contra el volante con una violencia que los paramédicos describieron como inexplicable. Me dolió, claro que me dolió, pero me dije que era coincidencia, que los accidentes pasan todos los días. Sin embargo, 2 semanas después otro cliente cuyo motor había reconstruido por completo, perdió el control en una recta perfectamente asfaltada. El auto apenas presentó daños, pero su esposa quedó partida por el parabrisas, su cuerpo abierto sobre el cofre como si algo hubiera decidido que la carne era lo único prescindible. Empecé a sentir náuseas cada vez que escuchaba una sirena en la calle, y aunque intentaba convencerme de que no tenía relación conmigo, una parte de mí recordaba la palabra equilibrio. Una noche mientras limpiaba mis herramientas después de cerrar, vi en el reflejo del parabrisas de un coche recién reparado la silueta de un jinete detrás de mí. No escuché los cascos esta vez, solo percibí el olor a cuero húmedo y tabaco viejo. Me giré de inmediato y no había nadie, pero cuando volví a mirar el reflejo él seguía ahí, inmóvil, observándome con esos ojos sin fondo. Sentí que el aire se volvía pesado, que algo estaba esperando. Entonces comprendí que la semana estaba por terminar y que yo no tenía idea de cómo cumplir mi parte del trato. Y fue en ese instante cuando escuché nuevamente, muy despacio, los cascos acercándose a la puerta del taller. Se detuvieron justo frente al portón del taller y esta vez no hubo lluvia que amortiguara el sonido. Era una noche seca, silenciosa, y aún así cada golpe contra el pavimento retumbaba como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí que la garganta se me cerraba porque ya no podía fingir que todo era casualidad, ya no podía decirme que los accidentes eran simples estadísticas porque él había vuelto y la semana había terminado. Caminé hacia la entrada con las piernas temblándome, consciente de que mis empleados ya se habían ido y que estaba completamente solo. Levanté la cortina apenas unos centímetros y ahí estaba otra vez inmóvil sobre el caballo negro, observándome como quien revisa una cuenta pendiente. No me saludó, no sonrió, solo inclinó ligeramente el rostro y me preguntó si había cumplido con el equilibrio. Su voz era tranquila, casi amable, pero debajo de esa calma había algo antiguo y frío que me atravesó el pecho. Yo intenté hacerme el desentendido, le dije que no sabía de qué hablaba, que yo solo reparaba motores, que no tenía control sobre lo que la gente hacía después con sus autos. Él soltó una risa baja, seca, y me dijo que no confundiera ignorancia con inocencia, que cada máquina que yo perfeccionaba liberaba una falla que debía alojarse en otro lugar, que la energía no desaparece, solo se desplaza, y que mi parte consistía en aceptar hacia dónde se desplazaba. Sentí un nudo en el estómago cuando comprendí lo que insinuaba. Le pregunté qué esperaba que hiciera, si quería que saboteara autos, que provocara accidentes, y él negó con la cabeza despacio. Me explicó que el trato no exigía acción directa, solo consentimiento, que mientras yo siguiera reparando con el don que me había otorgado, estaba autorizando el traslado de las fallas al destino de quienes conducían. Cada motor impecable equivalía a una vida expuesta, cada pieza restaurada significaba que la fragilidad abandonaba el metal para instalarse en la carne. Me mareé, tuve que apoyarme en la pared porque la idea era demasiado monstruosa, pero en el fondo sabía que era verdad. Intenté decirle que cancelaba el trato, que no quería su ayuda, que prefería la quiebra antes que seguir cargando con muertes, y entonces su expresión cambió apenas, lo suficiente para que entendiera que estaba cruzando una línea. Me recordó que el acuerdo se había sellado con sangre, que mi cuerpo ya estaba marcado y que romper el pacto no era tan sencillo como cerrar un negocio. Me dijo que si me negaba a seguir el equilibrio no se detendría, solo cambiaría de dirección.
y que la fragilidad buscaría el punto más cercano a mí. No necesito explicarlo más. Durante los días siguientes intenté sabotear mi propio trabajo. Dejé motores a medias, fingí que ciertas piezas no tenían arreglo, rechacé clientes importantes, pero algo extraño ocurría. Porque aunque yo intentara cometer errores, las reparaciones terminaban saliendo perfectas. Mis manos se movían solas, corregían fallas que yo ni siquiera había detectado, como si el don ya no dependiera de mi voluntad. Empecé a tener pesadillas en las que veía engranajes girando dentro de cuerpos humanos, pistones atravesando costillas, aceite negro saliendo por bocas abiertas en gritos mudos. Me despertaba empapado en sudor con el sonido de cascos resonando en mis oídos. El tercer accidente de esa semana fue el que terminó de romperme. Una mujer joven, madre de 2 niños, había traído su camioneta porque el motor estaba prácticamente muerto. Yo la dejé como nueva en una tarde, orgulloso de mi habilidad, y 2 días después la camioneta se volcó en una avenida recta sin razón aparente. El vehículo quedó casi intacto, apenas abolladuras superficiales, pero ella salió disparada contra el pavimento y su cráneo se abrió como si hubiera sido golpeado por dentro. Fui al lugar porque no pude resistir la necesidad de comprobarlo, y cuando vi el coche reconocí cada tornillo que había ajustado. La sangre aún estaba fresca, espesa sobre el asfalto, y en el reflejo de la ventana rota vi por un segundo la silueta del charro observando la escena desde la esquina. Esa noche regresé al taller decidido a terminar con todo. Pensé en incendiar el lugar, destruir cada herramienta, romper cada motor para que el don dejara de tener sentido. Cerré las puertas, rocié gasolina en el suelo, y cuando estaba a punto de encender el cerillo, escuché el relincho del caballo dentro del taller, no afuera, dentro. Me giré y lo vi parado entre los autos, el caballo negro respirando lentamente mientras sus cascos no dejaban marca en el concreto. El charro descendió con una elegancia antinatural y caminó hacia mí. No parecía enojado, parecía paciente. Me dijo que quemar el taller no anularía el trato porque el verdadero taller ahora era yo, que mis manos eran la herramienta y mi sangre el contrato. Me recordó que el equilibrio siempre se cumple y que si yo dejaba de transferir la fragilidad a extraños, esa fragilidad se concentraría en lo que más amaba. Sentí un frío horrible cuando mencionó a mi madre, cuando describió la ruta que ella tomaba cada mañana en su coche viejo para ir al mercado. No tuve que preguntar cómo lo sabía, me bastó imaginar el metal intacto y el cuerpo destrozado para entender que estaba atrapado. Intenté atacarlo, fue un impulso estúpido. Agarré una llave inglesa y la lancé contra él, pero atravesó su figura como si fuera humo y se estrelló contra el parabrisas de un auto, rompiéndolo en 1000 pedazos. El caballo golpeó el suelo con un casco y el ruido me hizo caer de rodillas. El charro se inclinó frente a mí, y por primera vez vi su rostro completo. No era el de un demonio grotesco, era el de un hombre elegante con una sonrisa apenas dibujada, pero sus ojos no tenían fondo, eran huecos donde algo se movía como sombra líquida. Me dijo que yo había pedido salvar el legado de mi padre, y que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, que el taller prosperaba como nunca y que el precio era proporcional al milagro. Lloré, lo admito, lloré como un niño porque entendí que no había salida limpia. Entonces hice la única pregunta que me quedaba. Le pregunté si había alguna forma de cerrar la cuenta sin seguir cobrando vidas inocentes. Se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos y finalmente respondió que el equilibrio podía saldarse con una única transferencia mayor, un reemplazo definitivo que compensara todas las fallas futuras. No explicó más, pero su mirada descendió hacia mi pecho y comprendí lo que insinuaba. Durante días pensé en eso. Seguí trabajando porque no podía detenerme, y cada reparación me pesaba como una sentencia. Las noticias de accidentes continuaban, no todos fatales, pero sí brutales, cuerpos marcados, huesos atravesando piel mientras los autos permanecían casi intactos. Cada vez que escuchaba una sirena sentía que me arrancaban un pedazo de carne. Finalmente tomé la decisión una madrugada en la que el taller estaba vacío. Cerré las puertas, me senté frente a un motor abierto y lo reparé con una concentración absoluta, el trabajo más perfecto que había hecho en mi vida. Cuando terminé, sentí esa energía desplazarse como siempre buscando su destino. Salí a la carretera con mi propio coche, el primero que mi padre y yo habíamos restaurado juntos. Conducía sabiendo que algo iba a suceder, esperando el fallo que nunca llegaba en los demás. Y entonces lo vi en el espejo retrovisor, cabalgando detrás de mí, acercándose sin esfuerzo. No sentí miedo en ese momento, solo una aceptación amarga. Aceleré hasta que el motor rugió como nunca y en una curva cerrada solté el volante. El coche dio vueltas pero no se desintegró como debía. Permanecía entero, sólido, mientras yo sentía mis huesos romperse uno a uno dentro de la cabina.
El metal resistía, el parabrisas no cedía, era mi cuerpo el que absorbía toda la violencia que el vehículo rechazaba. Antes de perder el conocimiento vi al charro detener su caballo frente al auto destrozado por dentro pero intacto por fuera. Se acercó a la ventana y asintió lentamente, como si estuviera aprobando un trabajo bien hecho. Sentí como la fragilidad me atravesaba por completo, como cada falla acumulada encontraba al fin un solo recipiente. Lo último que escuché fue el sonido lejano de sirenas mezclado con el eco de los cascos alejándose, y entendí que el equilibrio por fin estaba saldado, aunque el precio fuera que mi propio corazón dejara de funcionar con la misma precisión perfecta con la que yo había aprendido a reparar los motores. Quien me hubiera dicho que el negocio que me sacaría de la pobreza también me convertiría en cómplice de algo que no tiene nombre. No lo habría creído, porque yo siempre fui un hombre práctico, de números, de rutas, de logística, alguien que pensaba que el miedo era solo una variable más que se podía reducir con estrategia y dinero. Me llamo Adrián, tengo 40 años, y fundé una empresa de transporte nocturno en Monterrey cuando nadie más quería arriesgarse a circular por ciertas zonas después de las 10 de la noche. Yo crecí viendo cómo la violencia apagaba calles enteras, cómo los asaltos y desapariciones se volvían parte del paisaje, y me obsesioné con la idea de crear un servicio que garantizara seguridad real, no promesas vacías. Lo que nunca imaginé fue que para lograrlo terminaría pidiendo ayuda a algo que habita precisamente en esa oscuridad que juré combatir. Antes de que todo empezara yo estaba ahogado en deudas, había invertido mis ahorros en 5 camionetas blindadas, cámaras internas, sistemas GPS de última generación y conductores entrenados, pero nadie confiaba en una empresa nueva, menos en un servicio nocturno que atravesaba colonias donde ni la policía entraba sin refuerzos. Los inversionistas me cerraron la puerta en la cara, mis socios se retiraron y me quedé solo con empleados que dependían de mí y pagos atrasados que crecían cada semana. Recuerdo que una noche después de que uno de mis conductores fuera asaltado y golpeado brutalmente, me senté en el estacionamiento vacío de la base y sentí que el proyecto estaba muerto antes de nacer. Miraba las camionetas estacionadas impecables, inútiles y me preguntaba en qué momento mi ambición se había convertido en una sentencia. Fue en esa desesperación cuando escuché por primera vez los cascos. No venían de la calle principal sino del terreno baldío que colindaba con la base, un espacio lleno de tierra y basura donde nadie entraba de noche. El sonido era lento, firme, como si quien cabalgara no tuviera prisa. Pensé que era una broma o algún borracho, pero el ritmo era demasiado constante, demasiado pesado. Me levanté y caminé hacia la reja que daba al baldío, y bajo la luz intermitente de un poste vi la silueta de un caballo negro avanzando entre la tierra seca sin levantar polvo, como si flotara apenas por encima del suelo. El hombre que lo montaba vestía de charro completamente de negro, traje elegante, sombrero ancho que proyectaba una sombra densa sobre su rostro. No parecía fuera de lugar, parecía dueño del terreno, dueño de la noche misma. Se detuvo frente a la reja y sin que yo dijera nada habló primero, preguntándome cuánto estaba dispuesto a perder antes de aceptar ayuda. Su voz no era amenazante, era tranquila, casi cordial, y eso fue lo que más me inquietó. Le respondí que no necesitaba limosnas, que mi negocio era legal y que saldría adelante solo, pero incluso mientras lo decía sabía que estaba mintiendo. Él soltó una risa baja y me dijo que la seguridad que yo buscaba no se compra con blindaje ni cámaras, que el verdadero control de la noche requiere pactos más antiguos que cualquier contrato empresarial. Me ofreció algo que ningún inversionista había podido garantizarme: rutas completamente seguras, 0 asaltos, 0 pérdidas, un servicio que sería conocido como el más confiable del país. A cambio solo debía permitir que la oscuridad reclamara lo que le correspondía. No explicó más, pero en ese momento yo solo escuché la palabra seguro, solo pensé en empleados protegidos, en clientes satisfechos, en el negocio creciendo. Le pregunté qué significaba exactamente que la oscuridad reclamara lo suyo, y él respondió que quienes subieran a mis camionetas estarían bajo su protección, pero que aquellos que intentaran dañarlas, aquellos que alimentaran la violencia en las rutas, serían entregados a un destino acorde con sus intenciones. Me dijo que yo no tendría que ensuciarme las manos, que solo debía aceptar el acuerdo y dejar que el equilibrio se encargara del resto. El viento soplaba con fuerza, pero su traje no se movía, su caballo no parpadeaba. Sentí que el tiempo se había detenido alrededor de nosotros. No sé en qué momento crucé la línea, tal vez fue cuando recordé el rostro ensangrentado de mi conductor, tal vez cuando pensé en mi familia dependiendo de que el negocio funcionara. Extendí la mano a través de la reja y él hizo lo mismo. No hubo papel ni firma,
solo un apretón firme y frío como metal. Sentí un hormigueo subir por mi brazo hasta el pecho, una presión que me dejó sin aliento durante unos segundos. Cuando volví a enfocar la vista, el caballo ya se estaba alejando hacia la oscuridad, y el sonido de los cascos se perdió como si nunca hubiera existido. Al día siguiente comenzó el cambio. Las primeras rutas nocturnas transcurrieron sin incidentes, algo inusual en zonas donde los asaltos eran casi diarios. Mis conductores reportaban que se sentían acompañados, aunque no veían a nadie. Uno de ellos me dijo que en el retrovisor creyó distinguir la figura de un jinete a lo lejos, siguiendo la camioneta durante varios kilómetros. Pensé que era su gestión, pero esa misma semana recibí noticias de que 2 grupos dedicados al robo de transporte habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie encontró cuerpos, solo rumores de gritos en terrenos baldíos y marcas profundas en la tierra como si algo hubiera arrastrado peso muerto. Mi empresa empezó a ganar reputación rápidamente. Clientes que antes dudaban ahora reservaban con anticipación. Las reseñas hablaban de una sensación extraña de calma dentro de las unidades, como si nada pudiera tocarlas. Instalé más cámaras por protocolo y fue entonces cuando empezamos a notar detalles inquietantes. En varias grabaciones nocturnas, durante tramos especialmente oscuros, se veía una sombra desplazándose junto a la camioneta. Demasiado grande para ser una persona a pie, demasiado definida para ser simple efecto de luz. A veces parecía la silueta de un caballo, otras solo una masa negra que se movía al mismo ritmo que el vehículo. Intenté ignorarlo porque los números por fin estaban a mi favor. Pagué deudas, expandí la flota, contraté más personal. Sin embargo, las noticias en la ciudad comenzaron a tornarse extrañas. Delincuentes conocidos aparecían muertos en circunstancias violentas, cuerpos encontrados con el pecho hundido como si hubieran sido pisoteados por algo enorme, costillas fracturadas hacia adentro, órganos reventados sin señales claras de arma alguna. La policía hablaba de ajustes de cuentas, pero yo había visto esas marcas antes, en la tierra del baldío donde conocí al charro. Una noche uno de mis conductores activó el botón de pánico no porque estuviera siendo asaltado, sino porque escuchaba algo golpeando el techo de la camioneta mientras avanzaba por una avenida desierta. Las cámaras mostraban el interior vacío, pasajeros tranquilos, pero el sonido era claro, rítmico, como cascos galopando justo encima del vehículo. Cuando revisé la grabación cuadro por cuadro, en un reflejo del parabrisas apareció por un segundo la figura del jinete, inclinado hacia adelante como si vigilara el camino. Fue entonces cuando entendí que la protección tenía un precio que aún no comprendía del todo. Esa misma madrugada recibí un mensaje anónimo en el celular de la empresa, un número desconocido que solo envió una ubicación en tiempo real en una zona industrial abandonada. No sé por qué supe que debía ir solo. Conduje hasta el lugar con una sensación pesada en el estómago y al llegar vi el caballo negro recortado contra la luz distante de la ciudad. El charro me esperaba en medio del asfalto agrietado, y cuando me acerqué supe que la verdadera explicación apenas estaba por comenzar porque me dijo que había llegado el momento de cumplir formalmente mi parte del trato. Dijo que había llegado el momento de cumplir formalmente mi parte del trato. Sentí que el aire se volvía más denso, como si cada respiración costara el doble. El lugar estaba completamente vacío. Una zona industrial abandonada donde solo se escuchaba el zumbido lejano de cables eléctricos y el crujido del asfalto bajo los cascos del caballo. Me acerqué lo suficiente para ver su rostro bajo el ala del sombrero y por primera vez noté algo distinto. No era amenaza abierta, era expectativa, como si hubiera sabido desde el principio que ese instante llegaría. Le pregunté qué significaba exactamente cumplir mi parte, porque según yo el acuerdo era simple. Él protegía mis rutas y la oscuridad se encargaba de quienes intentaran dañarlas. Él negó lentamente con la cabeza y me explicó que eso había sido solo el comienzo, que la protección constante requiere renovación, que el equilibrio no se sostiene solo con la intención. Me dijo que cada empresa que prospera bajo su sombra debe ofrecerle algo más que consentimiento. Debe entregarle un acceso, una puerta permanente a la noche que atraviesa. Yo no entendía del todo hasta que señaló mis camionetas estacionadas a lo lejos y me dijo que necesitaba una de ellas, no físicamente sino como extensión de su dominio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que hablaba de usar una unidad como canal, como vehículo literal para lo que él cazaba. Me explicó que en ciertas rutas, en ciertos horarios, habría pasajeros que no aparecerían en el sistema, que no pagarían boleto, que simplemente subirían cuando la oscuridad lo indicara. Nadie debía cuestionarlo, nadie debía intervenir, y yo debía asegurarme de que esas cámaras no registraran nada cuando eso ocurriera. Intenté decirle que eso era secuestro,
desaparición forzada, algo que me destruiría si salía a la luz. Pero él me recordó que muchos de los que ya habían sido encontrados muertos habían intentado atacar mis unidades, que la ciudad misma había aplaudido en silencio la limpieza. Me mostró entonces algo que todavía me cuesta describir. Extendió la mano y de la nada dejó caer al suelo un teléfono celular cubierto de sangre seca. Lo reconocí de inmediato. Pertenecía a uno de los asaltantes que había desaparecido semanas atrás. La pantalla estaba rota pero aún encendida, y en el fondo de pantalla se veía la foto de su hija pequeña. El charro me dijo que no todos los que cazaba eran monstruos completos, que la violencia rara vez es pura, y que el equilibrio nunca distingue entre culpa absoluta e intención momentánea. Sentí náuseas porque entendí que lo que yo había desatado no era justicia, era algo más primitivo. Le dije que no aceptaba, que no permitiría que mis unidades se convirtieran en transporte de muerte, y por primera vez su expresión se endureció. El caballo golpeó el suelo con fuerza y el sonido retumbó como un disparo. Me explicó con calma que el trato ya estaba activo, que mi empresa había crecido gracias a su intervención y que cada cliente satisfecho, cada ruta sin asalto, había sido posible porque algo más pagaba el precio. Si yo me negaba ahora, la protección se retiraría de golpe y la violencia volvería multiplicada, no solo contra mis conductores, sino contra mi familia, contra cualquiera que llevara mi apellido. Sentí rabia y miedo al mismo tiempo, pero sobre todo culpa, porque en el fondo sabía que me había beneficiado de todo aquello. Acepté sin pronunciar la palabra, solo bajé la mirada y asentí levemente. Él pareció satisfecho. Me indicó que la unidad asignada sería la número 7, una de las más nuevas, y que a partir de esa semana circularía en la ruta más peligrosa de la ciudad entre la 1 y las 3 de la madrugada. Me advirtió que no intentara intervenir, que si alguna vez decidía romper la puerta la noche reclamaría algo equivalente. Los primeros días no ocurrió nada visible, pero la tercera madrugada el conductor de la unidad 7 me llamó con la voz temblando. Me dijo que había hecho una parada no programada porque una figura vestida de negro estaba en medio de la calle, inmóvil. Pensó que era un accidente, pero cuando abrió la puerta trasera nadie subió, aunque el peso del vehículo cambió como si alguien hubiera tomado asiento. Las cámaras internas mostraban los asientos vacíos, sin embargo el micrófono captó un sonido húmedo, como respiración pesada y un leve arrastre, como botas sobre el piso metálico. Revisé la grabación completa y en un reflejo del vidrio lateral se distinguía por segundos la silueta del charro sentado en el último asiento, aunque físicamente no había nadie. La camioneta continuó su ruta sin incidentes, pero al finalizar el turno apareció un reporte policial de un hombre encontrado muerto en un callejón cercano a esa misma ruta, el torso hundido, la piel del pecho abierta como si algo hubiera atravesado desde adentro. No había sangre alrededor, solo un círculo de tierra marcada con lo que parecían huellas de herradura. Las apariciones comenzaron a repetirse. A veces el pasajero invisible subía en zonas donde sabíamos que operaban bandas delictivas, otras en calles aparentemente normales. Siempre después había un desaparecido o un cadáver con señales brutales, huesos triturados, órganos destrozados sin cortes visibles. Mis conductores empezaron a renunciar porque sentían que algo viajaba con ellos, algo que no podían ver pero que respiraba en la oscuridad del vehículo. Yo los reemplazaba con personal nuevo, inventando excusas diciendo que eran supersticiones. Pero cada vez que revisaba las grabaciones encontraba detalles más claros. La sombra inclinándose hacia un pasajero específico, una mano negra apoyándose en el respaldo antes de que la imagen se distorsionara. Intenté sabotear la unidad 7 desconectando cámaras y cancelando la ruta, pero esa misma noche 3 de mis otras camionetas fueron interceptadas en distintos puntos por hombres armados que parecían saber exactamente dónde estar. Fue una emboscada coordinada, algo que nunca había pasado. 2 conductores terminaron hospitalizados y uno perdió un ojo por el impacto de un disparo. Entendí el mensaje. La protección se había retirado por unas horas para recordarme quién sostenía el control. Volví a activar la ruta y los ataques cesaron de inmediato. La ciudad comenzó a hablar de una limpieza silenciosa en ciertas zonas, delincuentes que simplemente dejaban de aparecer. Mi empresa se consolidó como la más segura. Incluso la policía solicitó contratos especiales para transporte de personal nocturno. Yo debería haberme sentido exitoso, pero cada noche que veía la unidad 7 salir sabía que estaba enviando una ofrenda rodante. La última vez que lo vi fue diferente. Recibí otra ubicación, esta vez en un puente elevado que atravesaba la autopista. Conduje hasta allí y encontré al charro esperando en el centro del puente. El tráfico detenido sin que nadie pareciera notar su presencia. Me dijo que el equilibrio estaba satisfecho por ahora, que mi empresa prosperaría mientras yo mantuviera la puerta abierta.
Le pregunté cuántos más serían necesarios, y respondió que la noche es vasta y el hambre constante, pero que no todos los viajes terminan en muerte, algunos solo marcan el alma. Antes de irse me pidió algo más, que cuando llegara el momento yo mismo subiría a la unidad 7 como pasajero y no como dueño, para comprender completamente el alcance del trato. Sentí un frío que me atravesó hasta los huesos porque supe que no hablaba en metáfora. Desde entonces, cada vez que reviso el calendario y veo acercarse el aniversario del pacto, me pregunto si esa será la noche en que el asiento trasero esté reservado para mí. A veces me quedo en la base después de que todas las unidades regresan y escucho, en el silencio del estacionamiento, el eco lejano de cascos que no deberían estar ahí. Miro la unidad 7 estacionada limpia e impecable, y por un segundo veo en el vidrio la silueta del jinete sentado en el interior esperando. Y aunque mi empresa es la más segura del país y mis números nunca habían sido tan altos, cada vez estoy más seguro de que el viaje final ya tiene mi nombre asignado, y que cuando suba y la puerta se cierre detrás de mí, la noche no necesitará hacer ninguna parada más. Me gustó decir que yo no creía en supersticiones, que el mundo se mueve por datos, contratos y decisiones estratégicas, porque durante años construí mi reputación como una mujer fría, calculadora y brillante en el sector tecnológico de Ciudad de México. Me llamo Verónica Salas, tengo 38 años, y fundé una empresa de reciclaje electrónico cuando la palabra sustentabilidad empezó a vender más que cualquier campaña de marketing. Yo era la emprendedora que salía en revistas hablando de economía circular, la que prometía convertir toneladas de basura digital en oro verde, la que repetía que el futuro estaba en reutilizar lo que otros desechaban. Lo que nunca dije en esas entrevistas fue que mi empresa estuvo a punto de quebrar antes de despegar, y que el éxito que vino después no fue exactamente fruto de mi talento. Al principio todo parecía una buena idea. Contratos pequeños para recoger computadoras viejas, celulares rotos, servidores obsoletos de oficinas que actualizaban equipos cada año. Renté una bodega enorme en la zona industrial de Iztapalapa, y contraté a 20 empleados que desmontaban placas, separaban metales, clasificaban componentes para reventa o fundición. Los primeros meses sobrevivimos apenas, pero pronto comenzaron los problemas, pagos retrasados, clientes que cancelaban acuerdos, maquinaria que fallaba justo cuando más la necesitábamos. El flujo de efectivo se volvió un hilo frágil, y los bancos empezaron a presionarme. Yo había invertido mis ahorros, había convencido a mi familia de que era el proyecto de mi vida y no podía aceptar el fracaso. Recuerdo una noche en particular, cuando me quedé sola en la bodega revisando un lote enorme de servidores industriales que una empresa de telecomunicaciones nos había entregado. Eran máquinas gigantes, con cables gruesos como venas, placas verdes cubiertas de polvo y grasa. El lugar estaba en silencio excepto por el zumbido constante de los transformadores y el eco lejano de mis pasos. Me senté sobre una caja de monitores viejos y sentí que el peso de la deuda me aplastaba el pecho. Pensé que tal vez había cometido el error más grande de mi vida, que todo mi discurso sobre salvar el planeta no era más que una fachada para justificar mi ambición. Fue entonces cuando escuché algo que no tenía sentido en un edificio cerrado. No era el ruido metálico de una pieza cayendo ni el crujido de la estructura. Era un sonido rítmico, seco, como cascos golpeando concreto. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración tratando de convencerme de que era el eco de alguna máquina, pero el sonido se repitió, más cercano, avanzando entre los pasillos de chatarra electrónica como si alguien cabalgara dentro de la nave industrial. La puerta principal estaba cerrada con candado, las cámaras activas, no había forma de que un caballo estuviera ahí. Caminé hacia el pasillo central, donde almacenábamos televisores apilados hasta el techo y lo vi. Entre montañas de pantallas rotas y torres de CPU desmanteladas estaba un caballo negro, inmóvil, su pelaje tan oscuro que parecía absorber la poca luz fluorescente del techo. Sobre él, un hombre vestido de charro completamente de negro, impecable, sin una sola mancha de polvo a pesar del ambiente. El contraste era absurdo, irreal, y sin embargo lo sentí más sólido que cualquier cosa en esa bodega. No grité, no corrí, porque en ese instante una parte de mí entendió que no estaba ante una intrusión común. Él me observó en silencio unos segundos y luego habló con una voz grave que resonó en las paredes metálicas como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Me dijo que yo trabajaba con restos de vidas modernas, con memorias olvidadas, con fragmentos de historias atrapadas en circuitos quemados, y que había una manera de multiplicar mis ganancias si aceptaba liberar lo que estaba atrapado en esos desechos. Sus palabras no eran confusas, eran inquietantemente claras.
Le pregunté quién era y cómo había entrado, aunque en el fondo ya sabía que esa pregunta no tenía sentido. Él inclinó ligeramente el sombrero y respondió que algunos lo llamaban el charro negro, que su presencia no dependía de puertas abiertas y que yo misma lo había llamado con mi desesperación. Sentí un escalofrío, pero también una curiosidad peligrosa. Me dijo que podía garantizarme contratos internacionales, toneladas de material valioso, inversionistas dispuestos a apostar por mi empresa, siempre y cuando yo aceptara procesar cada lote sin detenerme, sin cuestionar lo que despertara. Me explicó que cada dispositivo guarda energía, recuerdos digitales, rastros de emociones, y que al triturarlos yo estaba liberando algo que podía ser canalizado. Si aceptaba su ayuda, mi maquinaria funcionaría sin fallas, mis acuerdos nunca se caerían, y mi nombre sería sinónimo de éxito sostenible. A cambio, debía permitir que lo liberado encontrara su propio equilibrio. No mencionó muerte ni enfermedad, solo habló de balance, de intercambio, de la necesidad de que nada se destruya sin transformarse. Yo debería haberme negado, debería haber llamado a la policía o haber huido, pero el miedo se mezcló con una ambición que no quería admitir. Pensé en los empleados que dependían de mí, en mi reputación, en los años invertidos. Le pregunté qué debía hacer para sellar el trato y él descendió del caballo con una elegancia inquietante. Tomó una placa base de un servidor cercano y me pidió que apoyara la mano sobre los circuitos expuestos. Dudé apenas unos segundos antes de hacerlo. Sentí un pinchazo agudo en la palma como si miles de agujas diminutas atravesaran mi piel al mismo tiempo. La sangre comenzó a filtrarse entre los componentes y los microchips emitieron un brillo rojizo extraño, como si la placa estuviera viva. El dolor se transformó en una corriente eléctrica que subió por mi brazo hasta mi cabeza. Durante un instante vi imágenes que no eran mías, rostros frente a pantallas, discusiones en oficinas, secretos almacenados en correos electrónicos, datos íntimos flotando en la oscuridad digital. Cuando retiré la mano, la herida se había cerrado, pero la placa quedó marcada con una mancha oscura que parecía latir. Él volvió a montar el caballo, y antes de desvanecerse entre las filas de basura tecnológica me dijo que no olvidara que cada tonelada procesada exigía su parte, que la energía liberada siempre encuentra un huésped. Al día siguiente comenzaron los cambios. Una empresa extranjera firmó un contrato enorme para enviarnos contenedores completos de residuos electrónicos. La maquinaria que llevaba semanas fallando empezó a operar sin interrupciones. Inversionistas que antes ignoraban mis correos ahora pedían reuniones urgentes. En cuestión de meses mi compañía se expandió a otras ciudades, y yo aparecía en conferencias hablando de innovación y crecimiento verde. Todo funcionaba con una precisión casi sobrenatural, pero junto con el éxito llegaron cosas que no pude ignorar. Algunos empleados empezaron a quejarse de pesadillas recurrentes, sueños en los que escuchaban un galope constante dentro de la bodega. Otros decían sentir que las pantallas apagadas los observaban. Un técnico sufrió un colapso nervioso después de asegurar que vio una figura reflejada en los monitores apilados, un jinete oscuro avanzando entre los pasillos cuando el turno nocturno estaba casi vacío. Intenté atribuirlo al estrés, al ambiente pesado de trabajar con desechos tóxicos, pero la inquietud comenzó a filtrarse también en mí. Una noche, revisando las cámaras de seguridad, noté interferencias extrañas justo en las zonas donde triturábamos placas madre. En medio de la estática se distinguían sombras moviéndose con forma definida, como si algo caminara entre los montones de componentes antes de desvanecerse. Esa misma semana, 2 empleados fueron hospitalizados con síntomas inexplicables, fiebre alta, hemorragias nasales y una extraña marca circular en el pecho que parecía quemadura pero sin fuente de calor evidente. Los médicos no encontraron explicación clara. Yo intenté reducir la producción por unos días, frenar el ritmo para investigar qué estaba pasando, pero en cuanto ordené detener una de las líneas de trituración, la maquinaria de otra sección explotó sin motivo, lanzando fragmentos de metal que cortaron la cara de uno de los supervisores. La sangre salpicó una montaña de teclados, y por un segundo juré que los cascos resonaron entre el estruendo. Comprendí entonces que el trato no contemplaba pausas, que el flujo debía continuar. Esa misma madrugada regresé sola a la bodega, incapaz de dormir, y mientras caminaba entre torres de computadoras apagadas sentí nuevamente ese sonido seco, rítmico, avanzando sobre el concreto. Las luces parpadearon, y en el reflejo negro de decenas de pantallas lo vi formarse poco a poco, la silueta del caballo y el charro acercándose desde el fondo del almacén, como si emergiera de las propias sombras digitales, y supe que había venido a recordarme que cada tonelada procesada tenía un precio que apenas estaba comenzando a comprender.
silueta del caballo se definió por completo cuando las luces dejaron de parpadear y quedaron fijas en un tono blanco enfermizo, y yo me quedé inmóvil en medio del pasillo, rodeada de montañas de circuitos triturados y pantallas rotas, sintiendo que el aire se había vuelto más pesado, más denso, como si cada partícula estuviera cargada de electricidad estática. Él avanzó despacio, los cascos resonando contra el concreto aunque el caballo parecía no tocar realmente el suelo, y cuando estuvo frente a mí descendió con esa elegancia antinatural que ya empezaba a reconocer. No sonreía, pero tampoco parecía molesto, más bien tenía la expresión de alguien que viene a supervisar un trabajo en progreso. Me dijo que la producción no debía detenerse, que yo había aceptado liberar lo que estaba atrapado, y que ahora debía asumir las consecuencias de abrir esa puerta. Le reclamé por los empleados enfermos, por las hemorragias, por las marcas en sus pechos, y él inclinó apenas la cabeza como si estuviera escuchando una queja menor. Me explicó que cada dispositivo que triturábamos no solo contenía metales y plástico, sino fragmentos de memoria, emociones acumuladas, secretos digitales, rastros de rabia, miedo, obsesiones, culpas que nunca se borraron realmente. Al destruirlo sin ritual, sin respeto, yo estaba soltando esa carga al ambiente, y algo debía absorberla. Sentí un escalofrío cuando comprendí lo que insinuaba. Le pregunté si mis empleados estaban absorbiendo esa energía, y él respondió que el equilibrio siempre busca el recipiente más cercano y más vulnerable. Me dijo que mi éxito acelerado requería un flujo constante, y que cuanto mayor fuera la cantidad de residuos procesados, mayor sería la liberación. Intenté decirle que no era eso lo que había entendido, que él nunca mencionó enfermedad ni sufrimiento físico, y entonces me recordó que yo nunca pregunté con precisión, que solo quería resultados. Esa noche mientras él hablaba, uno de los trituradores comenzó a encenderse solo al fondo de la nave. Las cuchillas giraron sin que nadie activara el panel de control y el ruido metálico llenó el espacio con un chirrido agudo. Vi cómo una pila de placas madre se deslizaba hacia la máquina como si fueran succionadas por una fuerza invisible. Intenté correr hacia el interruptor de emergencia, pero antes de que pudiera alcanzarlo uno de los guardias nocturnos entró al área, atraído por el ruido. Le grité que se detuviera, pero resbaló en el suelo cubierto de polvo metálico y cayó justo frente a la boca de la trituradora. Todo ocurrió en segundos. La máquina lo jaló por el brazo, sus dedos golpearon el borde intentando aferrarse, pero las cuchillas comenzaron a triturar carne y hueso con el mismo sonido con el que desmenuzaban plástico. El grito fue corto, ahogado por el motor industrial. Vi cómo su cuerpo era arrastrado poco a poco, cómo la sangre salpicaba las paredes y se mezclaba con fragmentos de circuitos. Intenté apagar el sistema, pero el panel no respondía. Cuando por fin la máquina se detuvo, lo que quedaba de él era una masa irreconocible mezclada con cobre y silicio triturado. Me arrodillé temblando, cubierta de sangre y polvo, incapaz de procesar lo que acababa de ver. El charro observaba en silencio, sin sorpresa, sin compasión. Me dijo que el equilibrio no espera a que uno esté preparado, que la energía liberada exige contención y que si yo no establecía un canal adecuado, el entorno lo haría por sí mismo. Entendí entonces que no se trataba solo de permitir la liberación, sino de ofrecer un recipiente específico, algo o alguien designado para absorber esa carga. Le pregunté con la voz rota qué debía hacer para detener aquello y él respondió que la empresa necesitaba un núcleo, un punto fijo donde convergiera todo lo liberado, un lugar donde la energía pudiera alojarse sin dispersarse entre los trabajadores. Su mirada descendió hacia el suelo manchado de sangre y luego volvió a mí. Me dijo que el recipiente debía estar ligado a la empresa desde su origen, que debía tener mi misma ambición, mi misma sangre invertida en el proyecto. Durante días intenté ignorar sus palabras, manejar la situación como un accidente industrial. Pagué indemnizaciones, inventé una falla técnica, reforcé protocolos de seguridad. Sin embargo, los síntomas entre el personal continuaron, empleados con pesadillas idénticas, todos escuchando el mismo galope dentro de la nave, todos despertando con mortones circulares en el pecho como si algo pesado se hubiera apoyado sobre ellos mientras dormían. Las cámaras comenzaron a fallar cada vez con más frecuencia, y en varias grabaciones nocturnas se veía claramente la figura del charro caminando entre los pasillos sin que ningún sensor de movimiento se activara. Decidí entonces crear ese núcleo que él mencionó. Mandé a construir una cámara sellada en el centro de la bodega, una sala reforzada donde almacenaríamos temporalmente los residuos antes de triturarlos. Un espacio aislado con placas metálicas gruesas y sin ventanas. Mi idea era concentrar ahí la mayor carga posible, contenerlo liberado en un solo punto.
Cuando supervisaba la instalación sentía una presión constante en el pecho, como si algo anticipara lo que estaba por venir. La noche que activamos oficialmente la nueva línea de producción con la cámara central, me quedé sola esperando comprobar que funcionara. Los empleados se habían ido, y el silencio era casi absoluto. Observé desde la sala de control cómo toneladas de dispositivos eran arrojadas dentro del núcleo sellado. Las luces parpadearon, y el sistema eléctrico sufrió una sobrecarga leve pero se estabilizó. Por un momento creí que había logrado encauzar aquello. Entonces escuché el galope no desde el pasillo esta vez sino desde dentro de la cámara sellada. El sonido retumbaba contra las paredes metálicas como si un caballo corriera en círculos en un espacio demasiado pequeño. Las placas comenzaron a vibrar, los tornillos a aflojarse. En las pantallas de monitoreo apareció una sombra que se movía dentro del núcleo creciendo tomando forma entre montañas de basura electrónica. Las puertas reforzadas se abombaron hacia afuera como si algo enorme empujara desde el interior. El charro apareció detrás de mí sin que lo escuchara entrar. Me dijo que había entendido mal, que el núcleo no era un cuarto, que el recipiente no podía ser algo inerte. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas de la cámara estallaron hacia afuera y una ola de fragmentos metálicos salió disparada como metralla. Sentí cortes en la cara, en los brazos, y caí al suelo mientras el polvo y el humo llenaban el aire. Entre la nube vi cómo los residuos se arremolinaban en el centro del almacén, formando una masa oscura que latía como un corazón mecánico. Intenté arrastrarme hacia la salida, pero algo me sujetó el tobillo. No era una mano humana, era una maraña de cables y placas que se enroscaban con fuerza clavándose en mi piel como dientes. Grité y traté de liberarme, pero la masa tiró de mí hacia el centro, hacia ese núcleo improvisado que ahora parecía vivo. El charro observaba sin intervenir, su caballo inmóvil a unos metros. Me di cuenta con horror de que el recipiente que buscaba era yo. Los cables se hundieron en mis piernas, atravesaron la carne como si fuera blanda arcilla. Sentí como fragmentos de metal se incrustaban bajo mi piel, como algo caliente y vibrante recorría mis venas. No era solo dolor físico, era una invasión de imágenes, millones de recuerdos ajenos explotando en mi mente, discusiones, traiciones, secretos digitales, todo lo que había sido almacenado y desechado. Mi cuerpo se arqueó mientras la masa me envolvía hasta el torso. El charro se acercó y apoyó una mano fría sobre mi frente. Me dijo que ahora la energía tenía un hogar adecuado, que mi ambición sería el contenedor perfecto. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue mi propio reflejo en una pantalla rota, mi rostro cubierto de sangre y cables, mis ojos brillando con una luz rojiza que no reconocí como mía. Cuando desperté días después, según me dijeron, estaba sola en la bodega parcialmente destruida. La masa había desaparecido, la maquinaria estaba intacta y los empleados que habían sobrevivido juraban que me encontraron inconsciente en el suelo sin rastro de explosión alguna. Sin embargo, bajo mi piel aún puedo sentir el movimiento. Un zumbido constante como si pequeños circuitos funcionaran dentro de mí. La empresa no quebró, al contrario, creció más que nunca. Los empleados dejaron de enfermar y las pesadillas cesaron, pero yo soy quien las tiene ahora. Cada noche escucho el galope en mi pecho, siento como algo pesado se mueve detrás de mis costillas. A veces cuando paso frente a una pantalla apagada, no veo solo mi reflejo, veo al charro detrás de mí, observando, asegurándose de que el núcleo siga estable. Y sé que mientras mi corazón siga latiendo con ese ritmo mecánico que no es del todo humano, la energía liberada tendrá su hogar, porque yo misma me convertí en el recipiente que mantiene el equilibrio, aunque eso signifique que algún día mi cuerpo se abra desde adentro como una máquina sobrecargada. Estoy dispuesto a contar esto es porque ya no tengo hermano. No tengo fábrica y tampoco tengo la certeza de que lo que escucho cada noche sea producto de mi culpa o de algo que realmente sigue rondando mi vida. Me llamo Julián Ortega, y durante años fui copropietario de una fábrica de autopartes en Puebla junto con mi hermano mayor Mauricio. Nosotros no veníamos de familia rica, crecimos viendo a nuestro padre trabajar en una ensambladora hasta que la cerraron por competencia extranjera. Y desde adolescentes juramos que algún día tendríamos nuestro propio negocio, algo que llevara nuestro apellido grabado en metal. Lo conseguimos, pero lo que construimos con ambición terminó convirtiéndose en una maquinaria que trituró mucho más que acero. Nuestra fábrica comenzó en un galpón modesto, con 2 tornos usados y una prensa hidráulica que compramos a crédito. Fabricábamos piezas sencillas, soportes, ejes, pequeñas estructuras para talleres locales. Poco a poco fuimos creciendo, contratando personal, modernizando equipos, hasta que logramos un contrato importante para producir componentes de suspensión para una ensambladora nacional.
Creímos que ese era el inicio del verdadero éxito, pero no contábamos con la avalancha de competencia asiática que llegó con precios imposibles de igualar. En cuestión de meses nuestros pedidos disminuyeron, los clientes comenzaron a cancelar contratos y los bancos nos presionaban con cuotas atrasadas. Mauricio era el más optimista de los dos, siempre decía que resistiéramos un poco más, que innováramos, que apostáramos por calidad superior en lugar de volumen. Yo en cambio veía las cuentas y sentía que nos estábamos hundiendo lentamente. Hubo semanas en las que no pudimos pagar salarios completos y tuvimos que pedirle a empleados que confiaran en nosotros una vez más. Recuerdo una noche en particular, cuando nos quedamos solos en la planta revisando un lote rechazado por defectos mínimos. La luz blanca de los reflectores hacía que el acero brillara frío, casi clínico, y el silencio del lugar vacío pesaba más que cualquier máquina en funcionamiento. Discutimos fuerte esa noche. Yo le dije que tal vez debíamos vender antes de perderlo todo, que aceptar una oferta extranjera no era traición sino supervivencia. Mauricio golpeó una mesa de trabajo y dijo que jamás entregaría lo que habíamos levantado con nuestras manos. En medio de esa tensión escuchamos algo que no pertenecía a la fábrica, un sonido rítmico seco como golpes firmes contra el concreto del patio exterior. Al principio pensamos que era algún camión pasando por la calle, pero el sonido se detuvo justo frente al portón principal. Nos miramos en silencio y caminamos hacia la entrada. Cuando abrimos el portón metálico, el aire nocturno entró frío y pesado, y allí estaba bajo la luz amarillenta del poste un caballo negro inmóvil. Sobre él un hombre vestido de charro completamente de negro, traje impecable, botas relucientes que no reflejaban suciedad alguna. No parecía perdido ni fuera de lugar, más bien daba la impresión de que la fábrica le pertenecía desde antes de que nosotros la construyéramos. Mauricio fue el primero en hablar, preguntándole qué hacía ahí a esas horas. El hombre inclinó levemente el sombrero y respondió con una voz grave y pausada que había escuchado nuestra discusión, que sabía que estábamos al borde del colapso y que podía ofrecernos algo que ninguna competencia extranjera podría igualar. Dijo que podía hacer que nuestras piezas fueran indestructibles, que superarían cualquier prueba de calidad, que ningún laboratorio podría encontrar falla alguna en ellas. Nos miramos incrédulos, pero también tentados, porque si nuestras autopartes fueran realmente superiores, podríamos recuperar contratos y ganar nuevos mercados. Le pregunté qué quería a cambio y respondió con una serenidad inquietante que solo pedía equilibrio, que la resistencia absoluta exige compensación en otro plano. Sus palabras eran ambiguas, pero Mauricio, impulsivo como siempre, le pidió detalles. El hombre explicó que cada pieza que produjéramos bajo su influencia resistiría impactos, presión y desgaste como ninguna otra, pero que la fragilidad que ya no afectara al metal buscaría otro lugar donde manifestarse. No habló de muerte, no habló de sangre, solo mencionó balance. Yo sentí un mal presentimiento, pero también veía las cifras en mi cabeza, la posibilidad de salvar todo. Mauricio dio un paso adelante y dijo que aceptábamos. El hombre descendió del caballo con un movimiento fluido y sacó una pequeña herramienta de acero antiguo, una especie de punzón. Nos pidió que colocáramos la mano sobre una placa recién fabricada. Dudé, pero mi hermano ya tenía la palma extendida. El punzón perforó nuestra piel y la sangre cayó sobre el metal aún tibio. Por un segundo la superficie brilló con un tono oscuro casi negro, y sentí un calor extraño subir por mi brazo hasta el pecho. Cuando levanté la vista, el hombre ya estaba montando de nuevo. Antes de irse dijo que recordáramos que el equilibrio se manifiesta aunque uno intente ignorarlo. Los cascos resonaron mientras se alejaba y el sonido se perdió en la noche. Nos quedamos en silencio unos segundos preguntándonos si habíamos alucinado por el estrés. Sin embargo, al día siguiente comenzamos a notar cambios imposibles de explicar. Las primeras pruebas de resistencia superaron cualquier estándar. Piezas que antes se deformaban bajo cierta presión ahora permanecían intactas incluso bajo cargas extremas. Ingenieros externos revisaron el material y no encontraron anomalías en composición. Pero los resultados eran extraordinarios. Recuperamos el contrato perdido y en pocas semanas firmamos con una empresa internacional que quedó impresionada con la durabilidad de nuestros componentes. La fábrica volvió a llenarse de ruido, empleados trabajando a doble turno, pedidos acumulándose. La euforia duró poco antes de que surgieran las primeras noticias inquietantes. Un vehículo equipado con nuestras piezas estuvo involucrado en un accidente brutal en carretera. Según el reporte, el auto se volcó varias veces a alta velocidad, pero la estructura principal permaneció sorprendentemente intacta. Sin embargo, el conductor murió aplastado contra el interior como si la fuerza del impacto se hubiera concentrado exclusivamente en su cuerpo.
Pensamos que era una tragedia aislada, hasta que otro accidente similar ocurrió días después. Empezamos a notar un patrón perturbador. En cada choque nuestras piezas permanecían prácticamente sin daño, brillantes entre los restos, mientras los ocupantes sufrían lesiones desproporcionadas, huesos pulverizados, órganos destrozados aunque el habitáculo no mostrara deformaciones acordes. Un perito incluso comentó que parecía que la energía del impacto no había sido absorbida por el metal sino transmitida directamente a los cuerpos. Intenté hablar con Mauricio sobre el trato, recordarle las palabras del charro, pero él se negó a relacionar una cosa con otra. Decía que eran coincidencias estadísticas, que los accidentes siempre han existido. Sin embargo, una noche mientras revisábamos informes en la oficina de la planta, escuchamos nuevamente el sonido de cascos en el patio. Nos asomamos por la ventana y lo vimos, inmóvil, observando la fábrica con una calma que me heló la sangre. Mauricio apretó los puños como si quisiera enfrentarlo, pero yo sentí que aquello era solo el comienzo. En ese momento comprendí que la resistencia que tanto habíamos deseado estaba cobrando su precio en otro lugar, y que si no entendíamos pronto cuál era exactamente nuestra parte en ese equilibrio, la próxima manifestación podría no ser solo una noticia lejana en la carretera, porque el sonido de los cascos no se alejó esa noche, sino que comenzó a rodear lentamente la nave industrial como si estuviera marcando territorio. Uno de los cascos continuó rodeando la nave industrial como si el patio fuera demasiado pequeño para contenerlo. Un círculo lento y constante que parecía marcar cada metro de terreno que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Mauricio y yo permanecimos en la oficina sin atrevernos a bajar, observando por la ventana cómo la sombra del caballo se proyectaba intermitente bajo las luces amarillas. No había viento, no había autos pasando, solo ese galope pausado que no se alejaba. Sentí que algo estaba siendo reclamado. Mauricio fue el primero en romper el silencio. Dijo que no podíamos seguir ignorando lo evidente, que tal vez el trato exigía algo más específico que simplemente producir sin cuestionar. Bajamos juntos al área de producción, las máquinas apagadas, el olor a metal caliente todavía suspendido en el aire. Cuando cruzamos el portón hacia el patio, el caballo estaba frente a nosotros, inmóvil. El charro descendió con la misma elegancia fría de la primera vez y nos miró como si evaluara un trabajo a medio terminar. Sin que le preguntáramos nada, habló. Dijo que la resistencia absoluta no puede existir sin transferencia, que la energía que antes deformaba el acero ahora debía encontrar otra materia que cediera ante ella. Yo sentí un vacío en el estómago porque entendía perfectamente lo que implicaba, pero Mauricio aún intentaba negociar. Le dijo que no habíamos aceptado que personas murieran, que solo queríamos calidad, ventaja competitiva. El charro inclinó ligeramente la cabeza y respondió que la calidad fue otorgada, que los contratos regresaron, que la fábrica prosperaba y que la compensación era proporcional al milagro concedido. Intenté preguntarle si había manera de limitar el daño, de reducir el impacto en quienes usaban nuestras piezas, y él señaló la nave industrial detrás de nosotros. Dijo que mientras la producción continuara, el equilibrio se mantendría fuera de nuestras paredes, que la fragilidad seguiría desplazándose hacia los cuerpos que confiaban en el metal. Pero si deteníamos la fabricación, si intentábamos romper el flujo, la energía acumulada buscaría liberarse en el punto más cercano, en el origen del pacto. Esa amenaza no fue explícita, pero no necesitaba serlo. Mauricio apretó los dientes y le dijo que no podíamos cargar con muertes ajenas. El charro dio un paso hacia él y por un segundo vi algo diferente en sus ojos. No ira, sino una especie de certeza inamovible. Le dijo que el equilibrio no distingue entre cercanos y lejanos, que la transferencia puede cambiar de dirección si el canal se bloquea. Luego volvió a montar y se quedó allí esperando nuestra decisión. Pasamos la noche discutiendo. Yo pensaba en las familias de las víctimas, en los reportes forenses que hablaban de cuerpos pulverizados mientras el chasis permanecía casi intacto. Mauricio, aunque afectado, insistía en que si cerrábamos la fábrica no solo perderíamos todo, sino que podríamos empeorar la situación. Finalmente, agotados y asustados, decidimos continuar la producción mientras buscábamos una solución técnica, algún ajuste en diseño que absorbiera más impacto aunque eso redujera la supuesta indestructibilidad. Durante semanas intentamos modificar las piezas, introducir pequeñas zonas de deformación programada, pero cada lote que salía bajo nuestra supervisión terminaba mostrando la misma cualidad imposible, una resistencia casi absurda que anulaba cualquier punto de quiebre. Era como si el acero rechazara ser débil. Los accidentes en carretera continuaban apareciendo en noticias locales y nacionales, y aunque nuestras piezas no eran las únicas en el mercado,
Yo sabía que muchas de las estructuras intactas que aparecían en las fotografías llevaban nuestro sello. La situación alcanzó un punto crítico cuando un autobús de transporte privado equipado con componentes fabricados por nosotros sufrió un choque frontal en una autopista. El vehículo no se deformó como debía, el impacto no fue absorbido por el chasis, y la energía atravesó el interior con una violencia brutal. Los informes hablaron de cuerpos proyectados contra estructuras rígidas que no cedieron ni un centímetro, huesos atravesando piel, cráneos fracturados contra superficies intactas. Las imágenes filtradas eran insoportables. Mauricio dejó de dormir desde ese día. Una madrugada lo encontré solo en la línea de ensamblaje, observando una pieza recién salida del horno. La tocaba como si buscara sentir en ella alguna culpa tangible. Me dijo que había tomado una decisión, que no podía permitir que la fábrica siguiera funcionando bajo esas condiciones. Antes de que pudiera detenerlo, activó el protocolo de parada total y comenzó a desconectar sistemas principales. Las máquinas se apagaron una por una, y el silencio volvió a llenar la nave. El galope comenzó casi de inmediato, no en el patio, sino dentro de la fábrica. El sonido retumbaba entre las columnas metálicas acercándose. Las luces parpadearon, y varias piezas almacenadas en estanterías comenzaron a vibrar. Mauricio me miró con una mezcla de miedo y determinación, y dijo que si el equilibrio exigía algo cercano, entonces lo enfrentaría él. Caminó hacia el centro de la nave mientras yo le gritaba que se detuviera. El caballo apareció entre las líneas de producción como si hubiera atravesado una pared invisible. El charro descendió y se colocó frente a mi hermano. No hubo palabras que yo pudiera escuchar, pero vi como Mauricio asentía lentamente, como si comprendiera algo que yo no alcanzaba a oír. De pronto las piezas almacenadas empezaron a caer de las estanterías, no rompiéndose, sino desplazándose hacia el centro como atraídas por un imán. Formaron un círculo alrededor de él, una muralla de acero intacto. Intenté correr hacia mi hermano, pero una fuerza invisible me empujó contra una columna. Las piezas comenzaron a girar en torno a Mauricio cada vez más rápido. Él gritó mi nombre una sola vez antes de que el círculo se cerrara. El sonido que siguió no fue de metal rompiéndose, sino de algo orgánico cediendo bajo una presión imposible. Escuché crujidos húmedos, huesos fracturándose, carne siendo comprimida contra superficies que no cedían. El acero permanecía perfecto, inmutable, mientras dentro del torbellino la figura de mi hermano desaparecía entre fragmentos brillantes. Cuando todo se detuvo, las piezas cayeron al suelo ordenadas casi con precisión quirúrgica. En el centro no había cuerpo completo, solo restos irreconocibles, aplastados hasta quedar reducidos a una masa que no podía asociarse con la forma humana. El charro volvió a montar sin prisa. Antes de irse me miró y dijo que el equilibrio se había reajustado, que la producción podía detenerse sin que la transferencia continuara hacia terceros porque la compensación había sido aceptada en el origen. Las luces volvieron a estabilizarse y el sonido de los cascos se alejó lentamente. Yo me quedé arrodillado junto a lo que quedaba de mi hermano. Incapaz de llorar, incapaz de comprender del todo. La fábrica cerró oficialmente semanas después, alegando problemas financieros. Nadie supo la verdad. Desde entonces, cada vez que paso por la nave vacía, escucho en el eco del lugar el galope distante que me recuerda que la resistencia absoluta tuvo un precio directo, que el acero sigue intacto en algún almacén mientras mi hermano no tuvo la misma suerte. Y aunque la producción se detuvo y los accidentes asociados disminuyeron, sé que el equilibrio nunca desaparece del todo. Solo espera la próxima ambición desesperada que esté dispuesta a sellar un trato bajo el sonido inconfundible de cascos en la noche. Pensé que la tecnología pudiera abrir una puerta que llevaba siglos esperando ser cruzada. Siempre creí que los mitos eran cosas de pueblos antiguos, de carreteras solitarias y cantinas polvorientas, no de startups, inversionistas y presentaciones en PowerPoint. Me llamo Esteban Ríos, tengo 32 años, y hace 3 fundé una empresa de drones agrícolas en Sinaloa con la idea de revolucionar la manera en que los productores monitorean sus cultivos. Yo era el típico emprendedor obsesionado con la innovación, convencido de que los datos lo eran todo, que si podíamos ver más allá que los demás podríamos ganar más que los demás. Lo que nunca imaginé fue que ese deseo de ver más lejos me pondría frente a algo que siempre ha estado observando desde la oscuridad. Mi empresa comenzó como un proyecto pequeño, apenas 3 ingenieros y yo trabajando en un taller adaptado en Culiacán. Diseñábamos drones capaces de analizar el estado de las plantas mediante cámaras térmicas y sensores multiespectrales. La promesa era simple: detectar plagas antes de que fueran visibles, predecir sequías, optimizar riego y fertilización.
Pero el mercado es cruel y competitivo, y pronto aparecieron compañías extranjeras con tecnología más avanzada y precios más bajos. Los agricultores preferían apostar por marcas consolidadas y mis contratos empezaron a cancelarse. Invertí mis ahorros, pedí préstamos, convencí a mi familia de que era cuestión de tiempo. Pero cada mes que pasaba la presión era más fuerte. Recuerdo la noche en que estuve a punto de cerrar definitivamente. Había llevado uno de nuestros prototipos a un campo a las afueras de la ciudad para hacer pruebas, intentando demostrarle a un posible cliente que podíamos detectar una infestación incipiente de gusano cogollero antes de que arrasara el maíz. El cielo estaba oscuro, apenas iluminado por una luna delgada, y el campo parecía infinito, una extensión silenciosa que crujía bajo el viento. El dron volaba a unos 20 metros de altura transmitiendo imágenes a mi tableta, pero los datos no mostraban nada concluyente. Sentí esa frustración que te oprime el pecho cuando sabes que el fracaso está a punto de hacerse oficial. Apagué el dron y me quedé solo en medio del cultivo, rodeado por filas de plantas que se mecían como si susurraran algo incomprensible. Fue entonces cuando escuché un sonido que no tenía sentido en ese lugar, un galope firme, rítmico avanzando entre las hileras de maíz sin romperlas. Me giré pensando que era algún ranchero, pero no había caminos cercanos ni luces de vehículo. El sonido se acercó hasta detenerse a pocos metros de mí. Entre la penumbra vi la silueta de un caballo negro, alto, imponente, y sobre él un hombre vestido de charro completamente de negro, sombrero ancho, traje impecable que parecía absorber la poca luz de la luna. No sentí miedo inmediato, más bien una sensación extraña de reconocimiento, como si esa figura hubiera estado siempre presente en el paisaje aunque yo nunca la hubiera notado. El hombre habló con una voz grave que no necesitaba elevarse para imponerse sobre el viento. Me dijo que yo quería ver más allá de lo visible, que mi ambición no era solo detectar plagas, sino anticipar el destino mismo de los cultivos. Le pregunté quién era y qué hacía allí, pero él respondió que yo lo había llamado al insistir en mirar donde otros no podían. Me ofreció algo que en ese momento sonaba como la solución perfecta. Dijo que podía hacer que mis drones vieran lo que está oculto bajo la tierra y en el aire, que podrían detectar enfermedades antes de que existieran, que podrían anticipar lluvias, sequías e incluso decisiones humanas que afectarían las cosechas. A cambio solo debía permitir que lo que se revelara siguiera su curso sin interferencia, que aceptara que toda predicción acertada exige un ajuste en otra parte del campo. No habló de dinero ni de sangre, habló de equilibrio, de intercambio. Yo estaba desesperado. Pensé en los préstamos, en la reputación que estaba a punto de perder, en los empleados que confiaban en mí. Le pregunté cómo sellaríamos ese acuerdo y él descendió del caballo con un movimiento suave. Se acercó al dron que había dejado en el suelo y apoyó su mano enguantada sobre la cámara principal. Me indicó que hiciera lo mismo. Cuando toqué el lente sentí una descarga eléctrica recorrerme el brazo, una corriente fría que llegó hasta mi cabeza. Por un segundo vi el campo desde arriba, pero no como una imagen térmica, sino como una red de luces y sombras que se movían bajo la superficie, raíces brillando como venas, manchas oscuras desplazándose entre ellas. Retiré la mano sobresaltado y el dron emitió un pitido agudo, como si hubiera recibido una actualización invisible. El charro volvió a montar y antes de desaparecer entre las filas de maíz me dijo que recordara que cada visión tiene un precio, que el campo siempre cobra lo que se le arranca. El sonido de los cascos se perdió en la noche y yo me quedé temblando, convencido de que había sufrido una alucinación por estrés. Al día siguiente probé el dron de nuevo. Esta vez las imágenes eran distintas. Donde antes veía patrones normales, ahora detectaba anomalías sutiles, zonas del suelo que mostraban cambios microscópicos en humedad y composición. Predije una plaga en un sector específico del campo, y el agricultor aplicó tratamiento preventivo justo a tiempo. A la semana siguiente anticipé una baja en rendimiento en otra parcela debido a un hongo que aún no era visible. Mis predicciones comenzaron a cumplirse con una precisión inquietante. La reputación de mi empresa cambió en cuestión de meses. Agricultores de distintas regiones me llamaban para contratar nuestros servicios. Los drones parecían casi omniscientes, capaces de detectar amenazas invisibles. Inversionistas que antes ignoraban mis correos ahora buscaban asociarse conmigo. Yo debería haber estado eufórico, pero algo en las grabaciones nocturnas empezó a inquietarme. En varias imágenes captadas después de la medianoche aparecían siluetas que no correspondían a personas ni animales conocidos. Figuras altas, delgadas, caminando entre los cultivos en zonas donde no había trabajadores. A veces en el límite del encuadre, se distinguía claramente la forma de un jinete oscuro avanzando paralelo al dron.
Pensé que era interferencia, errores de compresión de video, pero cuanto más analizaba los datos, más consistente era la presencia. Poco después comenzaron a ocurrir cosas extrañas en fincas vecinas. Campos que no habían contratado mis servicios sufrían infestaciones repentinas y devastadoras, plagas que aparecían de la nada y arrasaban hectáreas enteras en cuestión de días. Algunos productores murmuraban que era mala suerte, otros hablaban de sabotaje, pero yo notaba una coincidencia inquietante. Cada vez que mis drones predecían con exactitud una mejora, o salvaban una cosecha, en algún punto cercano ocurría una pérdida inexplicable. Intenté ignorarlo hasta que una noche uno de mis ingenieros me llamó alterado. Estaba revisando grabaciones en tiempo real y juraba que algo había interceptado la señal. Cuando llegué al laboratorio vi en la pantalla la imagen del dron flotando sobre un campo oscuro, pero debajo, en el reflejo de una acequia, se veía claramente la figura del charro mirando hacia arriba, directamente al lente. La transmisión se distorsionó y el dron comenzó a descender sin que nadie tocara los controles. Salí al campo siguiendo la ubicación GPS y encontré el dron intacto, posado suavemente sobre la tierra como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. El viento estaba quieto y el silencio era absoluto. Entonces escuché nuevamente el galope entre las hileras acercándose despacio, y supe que no había venido solo a recordarme el trato, sino a exigir que entendiera algo que hasta ese momento me había negado a aceptar, porque la precisión de mis predicciones estaba a punto de cobrarse de una manera mucho más directa. P se detuvo a pocos metros de mí, entre las hileras de maíz que apenas se movían con el viento nocturno, y sentí esa presión en el pecho que ya empezaba a reconocer como la antesala de algo inevitable. El caballo emergió de la oscuridad sin romper una sola planta, como si el campo mismo se abriera para dejarlo pasar. El charro se mantuvo en silencio unos segundos, observándome, y luego habló con la misma calma que la primera vez. Me dijo que había llegado el momento de que comprendiera completamente el alcance de lo que me había sido concedido, que ver más allá de lo visible no era un privilegio gratuito, sino una intervención directa en el equilibrio del campo. Intenté decirle que yo no había pedido que otros productores perdieran sus cosechas, que mi intención era mejorar rendimientos, prevenir plagas, optimizar recursos. Él respondió que cada vez que mis drones anticipaban una amenaza y la neutralizaban antes de que se manifestara, esa amenaza no desaparecía, simplemente cambiaba de destino. La plaga que no devoraba un cultivo encontraba otro más vulnerable. La sequía que yo evitaba en una parcela descargaba su ausencia en otra. El hongo que yo detectaba antes de brotar germinaba con más fuerza en el terreno vecino. El equilibrio no se anula, se desplaza. Sentí un vacío en el estómago al recordar los reportes de fincas arruinadas justo después de mis aciertos más celebrados. Le pregunté si había forma de detener esa transferencia, de limitar el daño, y él me respondió que el trato era claro. Yo vería lo que otros no podían ver, pero no intervendría en la redistribución natural de lo que estaba destinado a ocurrir. Mi intervención alteraba el curso, y la alteración debía compensarse. Me dijo que si intentaba dejar de usar el don, si desconectaba los drones, la carga acumulada buscaría el punto más cercano y más valioso para mí. No necesitó explicarlo. Pensé en mis padres, en mi hermana que vivía en una zona rural, en los empleados que confiaban en la empresa. El miedo se mezcló con la culpa de saber que ya había provocado pérdidas enormes en otras familias. Acepté en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que ya estaba dentro del mecanismo. Durante semanas intenté minimizar el impacto. Elegía con cuidado qué predicciones comunicar. Retrasaba algunas alertas. Trataba de no intervenir en todos los casos. Sin embargo, los drones parecían adelantarse incluso a mis decisiones. En las grabaciones nocturnas, las siluetas entre los cultivos se volvieron más claras. Figuras altas que caminaban bajo la supervisión del jinete oscuro. Una noche uno de mis técnicos encontró en el código del sistema una secuencia que ninguno de nosotros había programado. Una línea que activaba análisis predictivos automáticos sin autorización humana. Era como si la tecnología hubiera adquirido voluntad propia. El punto de quiebre llegó cuando acepté un contrato con una cooperativa enorme que dependía casi por completo de la temporada actual para evitar la quiebra. Mis drones detectaron una plaga incipiente que habría devastado sus hectáreas en cuestión de días. Emití la alerta y el tratamiento se aplicó de inmediato. La cooperativa celebró mi intervención como un milagro tecnológico, pero esa misma semana un pequeño productor, vecino de la zona tratada, perdió todo su cultivo por una infestación descontrolada que apareció de la nada. Lo encontré días después sentado frente a su terreno arrasado, mirando la tierra como si ya no le perteneciera.
Me dijo que no entendía cómo algo así pudo surgir tan rápido. Esa noche revisé las grabaciones con un nudo en la garganta. En la imagen térmica del campo del productor arruinado se distinguía claramente la figura del charro avanzando entre las plantas, y detrás de él como una sombra extendida una mancha oscura que se expandía sobre la tierra. Entendí que cada éxito mío estaba siendo pagado por alguien más. Decidí que no podía seguir así. Programé una actualización para bloquear los análisis automáticos y desactivar la capacidad predictiva avanzada. Si los drones volvían a ser simples herramientas de observación, tal vez el equilibrio dejaría de desplazarse con tanta violencia. Pasé horas ajustando código, desconectando módulos, hasta que finalmente el sistema quedó reducido a funciones básicas. Me sentí aliviado como si por primera vez en meses hubiera tomado una decisión propia. La madrugada siguiente recibí una llamada desesperada de mi ingeniero principal. Me dijo que todos los drones habían despegado solos desde el hangar, sin órdenes, y que las pantallas mostraban rutas no autorizadas. Corrí al laboratorio y vi en los monitores cómo las aeronaves volaban en formación sobre distintos campos, incluidos los de mi propia familia. Intenté tomar control manual, pero el sistema no respondía. En cada transmisión se veía, en el límite del encuadre, la figura del jinete guiando el recorrido. Salí hacia el campo donde estaban sobrevolando más bajo, el terreno de mi tío, un hombre que siempre había apoyado mi proyecto. El cielo estaba cubierto y el viento levantaba polvo. Los drones descendieron casi al mismo tiempo, posicionándose sobre diferentes puntos del cultivo. De pronto comenzaron a emitir una frecuencia aguda, un sonido que vibraba en los huesos. Las plantas debajo de ellos empezaron a marchitarse en cuestión de minutos, como si una enfermedad invisible las consumiera desde la raíz. Intenté derribar uno con una vara, pero antes de alcanzarlo escuché el galope detrás de mí. El charro apareció al borde del campo, observando la escena. Me gritó que eso era la carga acumulada por intentar romper el flujo, que el equilibrio no tolera interrupciones bruscas. Le supliqué que detuviera aquello, que el campo no tenía culpa, que mi familia no debía pagar por mi ambición. Él respondió que la intervención ya había sido demasiada, y que solo había una forma de cerrar la transferencia sin que siguiera expandiéndose. Señaló hacia el centro del terreno, donde uno de los drones flotaba más bajo que los demás. Comprendí que el recipiente debía ser el origen, el punto desde donde se había alterado el curso natural. Sin pensar más corrí hacia el dron central mientras las plantas a mi alrededor se ennegrecían. El aparato vibraba con una intensidad anormal, la cámara apuntando directamente hacia mí como un ojo vigilante. Me subí a un montículo de tierra, y lo sujeté con ambas manos. Sentí una descarga eléctrica brutal que me atravesó el cuerpo, pero no lo solté. En ese instante vi desde arriba, como la primera vez, la red de luces y sombras bajo la tierra. Pero ahora las sombras convergían hacia mí, concentrándose en un solo punto. El galope se detuvo. El sonido agudo cesó. Los otros drones cayeron al suelo inertes. Sentí como algo oscuro y pesado se desplazaba desde el campo hacia mi cuerpo, una presión que me dobló las rodillas. El charro observaba sin intervenir. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero cuando desperté estaba tendido en la tierra húmeda. Las plantas alrededor seguían verdes. Los drones estaban apagados, sin señales de daño externo. Sin embargo, desde ese día ya no necesito la tecnología para ver lo que antes solo las cámaras captaban. A veces cierro los ojos y percibo las manchas bajo la tierra, las plagas antes de que emerjan, las sequías antes de que sequen el suelo. Pero cada vez que advierto a alguien, cada vez que intento evitar una pérdida, siento que algo en mi interior se debilita, como si la transferencia ahora pasara directamente a través de mí. He dejado de aceptar contratos nuevos, pero el don no desaparece. En los reflejos de las pantallas apagadas todavía veo al charro detrás de mí, asegurándose de que comprenda que la visión nunca fue gratuita. Y sé que el día que intente ignorar lo que veo, cuando decida no advertir a nadie para evitar el desplazamiento, la carga acumulada no buscará otro campo, sino que descargará sobre el único terreno que queda disponible, mi propio cuerpo, porque desde aquella noche en el maizal entendí que el equilibrio ya no necesita drones para cumplirse, solo necesita que yo siga viendo. Requise ser el empresario que cambiara las reglas del juego, el que demostrara que se podía hacer dinero sin destruir el mundo, el que apareciera en revistas hablando de innovación verde mientras los demás seguían contaminando sin remordimiento. Me llamo Rodrigo Alcázar. Tengo 45 años y hace 4 fundé una cadena de estaciones de servicio ecológicas en el norte de México, prometiendo un combustible más limpio, más eficiente y con mayor rendimiento que cualquier otro en el mercado.
Invertí todo lo que tenía y lo que no tenía en ese proyecto, hipotecando propiedades, comprometiendo a socios, apostando mi reputación a una idea que al principio nadie tomó en serio. Lo que nunca imaginé fue que mi deseo de destacar, de multiplicar ganancias en un sector tan competido, me llevaría a aceptar una ayuda que no provenía precisamente de este mundo. Al inicio todo fue cuesta arriba. Las grandes cadenas dominaban el mercado. Tenían precios más bajos y clientes fieles. Mis estaciones modernas y con paneles solares parecían más una curiosidad que una alternativa real. Las ventas eran mediocres y los gastos de mantenimiento altos. Recuerdo revisar los reportes mensuales con una sensación constante de asfixia, viendo cómo el capital se evaporaba mientras los tanques permanecían medio vacíos. Los socios comenzaron a presionarme. Algunos insinuaban vender antes de perderlo todo. Yo me negaba, convencido de que solo necesitaba un golpe de suerte, algo que nos diferenciara de forma contundente. La noche que todo cambió estaba supervisando la instalación de un nuevo sistema de bombeo en una estación ubicada a las afueras de la ciudad, en una carretera poco transitada. Era tarde, casi medianoche, y el lugar estaba prácticamente vacío. El viento arrastraba polvo y hacía crujir las estructuras metálicas. Me quedé solo revisando los surtidores mientras los técnicos se retiraban. Fue entonces cuando escuché un sonido que no encajaba con el entorno, un galope firme sobre el asfalto, lento pero decidido, acercándose desde la carretera oscura. Pensé que era algún jinete cruzando el camino, algo extraño pero no imposible en zonas rurales, pero el sonido se detuvo justo frente a la estación y el aire pareció volverse más pesado. Al girarme lo vi, un caballo negro, alto y musculoso, completamente inmóvil bajo la luz blanca de los reflectores, y sobre él un hombre vestido de charro negro de pies a cabeza, traje impecable, botas brillantes que no reflejaban el polvo del suelo. Su sombrero proyectaba una sombra que ocultaba parte de su rostro, pero aún así sentí que me observaba con una intensidad incómoda, como si supiera exactamente quién era y qué me estaba quitando el sueño. No corrí ni llamé a nadie, porque algo en su presencia imponía una calma extraña, una sensación de inevitabilidad. Habló con voz grave, serena, diciéndome que sabía lo que buscaba, que quería que mi combustible rindiera más que cualquier otro, que cada litro vendido fuera una promesa cumplida. Me preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar por eso. Le respondí que estaba dispuesto a invertir más, a mejorar procesos, a competir con estrategia. Él negó lentamente y dijo que no hablaba de dinero. Me explicó que podía hacer que mi combustible duplicara su rendimiento, que los motores consumieran menos y recorrieran más kilómetros con la misma cantidad, que mi nombre se asociara con eficiencia inigualable. A cambio debía permitir que cada vehículo que cargara en mis estaciones quedara marcado, no físicamente, sino en un plano que yo no podía ver pero que él sí. No entendí del todo, así que le pedí que fuera claro. Él dijo que todo viaje tiene un destino y que algunos destinos pueden adelantarse o desviarse cuando se altera el flujo natural de energía. Sentí un escalofrío, pero la ambición habló más fuerte. Le pregunté cómo sellaríamos el acuerdo. Descendió del caballo y caminó hasta uno de los surtidores recién instalados. Apoyó su mano enguantada sobre la manguera y me indicó que hiciera lo mismo. Cuando toqué el metal sentí un frío intenso que me recorrió el brazo hasta el pecho, como si algo se deslizara bajo mi piel. Las luces de la estación parpadearon brevemente y el sistema emitió un pitido agudo. Él me dijo que a partir de ese momento mi combustible sería diferente, que los clientes lo notarían desde el primer tanque lleno. Antes de irse me advirtió que no olvidara que cada mes debía mantener abiertas todas las estaciones, sin cierres abruptos ni interrupciones prolongadas, porque el flujo constante era parte del equilibrio. Luego montó de nuevo y se alejó por la carretera, el sonido de los cascos perdiéndose en la oscuridad. Al día siguiente comenzaron los cambios. Los primeros clientes regresaron sorprendidos, diciendo que habían recorrido casi el doble de distancia con el mismo tanque. Las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios positivos, comparaciones con otras marcas, elogios a la eficiencia. Las ventas se dispararon en cuestión de semanas. Abrí nuevas sucursales, contraté más personal y por fin sentí que la apuesta estaba dando frutos. Los socios dejaron de presionar y comenzaron a celebrar. Sin embargo, junto con el éxito llegaron reportes extraños. Algunos conductores mencionaban haber visto en el espejo retrovisor, justo después de cargar combustible, la figura de un jinete oscuro siguiendo su vehículo por algunos kilómetros. Otros hablaban de una sensación de ser observados en carreteras solitarias. Al principio lo tomé como sugestión colectiva, una historia viral que la gente exageraba. Pero luego comenzaron los accidentes.
No eran accidentes comunes. En varios casos los vehículos aparecían fuera de la carretera sin señales claras de choque, con el motor aún encendido y el tanque casi lleno, pero el conductor desaparecido o encontrado metros más adelante con heridas que no coincidían con la escena. Algunos cuerpos presentaban fracturas internas severas sin impacto visible en la carrocería, como si algo hubiera comprimido el interior del auto sin dejar marca externa. La policía hablaba de fallas humanas, de distracciones, pero el patrón me inquietaba. Una noche revisé las cámaras de seguridad de una de las estaciones, y en el reflejo del vidrio de un vehículo que cargaba combustible vi claramente la silueta del charro detrás del conductor, aunque en la grabación directa no aparecía nadie. Retrocedí la imagen varias veces y en cada repetición la figura se hacía más nítida por una fracción de segundo. Sentí el mismo frío que la noche del trato. Intenté convencerme de que no tenía relación con los accidentes, que no podía ser responsable de decisiones individuales en carretera. Pero el número de casos comenzó a concentrarse inquietantemente en clientes frecuentes de mis estaciones. Fue entonces cuando, una madrugada, mientras hacía un recorrido sorpresa por una de las sucursales más alejadas, escuché nuevamente el galope acercándose por la carretera desierta, y supe que no había venido solo a supervisar el flujo, sino a recordarme algo que todavía no terminaba de comprender, porque esta vez el caballo no se detuvo fuera de la estación, sino que avanzó directamente hacia los surtidores como si fuera a cruzar al otro lado del concreto, y entendí que la siguiente explicación no sería tan abstracta como la primera. Yo avanzó entre los surtidores como si el concreto fuera tierra abierta, sin dejar huellas, sin hacer más ruido que ese galope seco que ya se me había metido en la cabeza desde la primera vez. Yo me quedé paralizado frente a la bomba número 3, viendo cómo se acercaba directamente hacia mí. Las luces blancas de la estación comenzaron a titilar, no como una falla eléctrica común, sino en un ritmo extraño, casi acompasado con los pasos del animal. Cuando estuvo a pocos metros, el charro descendió con la misma calma de siempre, como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera extraordinario. Me miró fijamente y dijo que había llegado el momento de que entendiera qué significaba realmente marcar a los vehículos. Yo intenté anticiparme. Le dije que sabía de los accidentes, que estaba al tanto de los rumores, que no quería más muertes asociadas a mis estaciones. Él negó lentamente y explicó que no todos los marcados morían, que la marca no era una sentencia inmediata sino una señal de tránsito en un camino más largo. Dijo que mi combustible no solo impulsaba motores, sino que alteraba el ritmo natural del viaje. Extendía distancias, acortaba tiempos, modificaba trayectorias que de otro modo habrían sido distintas. Le pregunté qué tenía que ver eso con los conductores desaparecidos o con los cuerpos hallados sin señales claras de impacto. Él respondió que cuando se altera el flujo de energía de un trayecto, cuando un viaje dura más de lo previsto o se realiza con menos desgaste del esperado, el equilibrio exige compensación en otro punto del recorrido. Algunos viajes que deberían haber terminado de manera ordinaria se prolongaban gracias a mi combustible, y esa extensión debía cobrarse en un tramo posterior. La marca servía para identificar qué trayectos habían sido modificados. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Le dije que yo solo había querido eficiencia, no manipular destinos. Él me recordó que fue exactamente eso lo que pedí: destacar, multiplicar rendimiento, ganar ventaja. Me explicó que cada litro que rendía el doble alteraba una cadena de eventos, retrasaba encuentros, adelantaba otros, evitaba accidentes que quizá estaban destinados a ocurrir en un punto específico y los desplazaba a otro menos visible. Cuando la compensación llegaba, no siempre lo hacía en forma de choque espectacular. A veces era algo más sutil, una salida inexplicable del camino, una parada en una carretera desierta de la que el conductor ya no regresaba. Intenté decirle que cancelaba el trato, que cerraría las estaciones, que prefería la quiebra. Él levantó la mano y señaló los tanques subterráneos. Me dijo que el flujo no puede interrumpirse abruptamente, que si las bombas dejaban de operar de golpe, toda la energía alterada buscaría liberarse en el punto de origen. No tuve que preguntar qué significaba eso. Miré el suelo bajo mis pies y por primera vez imaginé los miles de litros almacenados bajo tierra como algo más que combustible. Esa noche no dormí. Revisé estadísticas, fechas, rutas de los clientes involucrados en accidentes. Encontré patrones que antes no había querido ver, trayectos que habían sido extendidos gracias al rendimiento extra, viajes que habrían requerido una recarga adicional en otra estación pero que, gracias al doble alcance, se realizaron sin esa parada. Pequeños cambios que parecían insignificantes pero que alteraban el momento exacto en que alguien cruzaba una intersección.
tomaba una curva o se detenía en un semáforo. Decidí hacer una prueba. Ordené a una de las estaciones que redujera ligeramente la proporción del aditivo especial que, según yo, estaba asociado al cambio de rendimiento. No lo suspendí del todo, solo disminuí su concentración. Esa semana se registraron menos comentarios sobre eficiencia, pero también menos reportes extraños. Pensé que tal vez había encontrado una forma de amortiguar el efecto sin romper el flujo. Sin embargo, al finalizar el mes, recibí noticias de un accidente múltiple en la carretera cercana a esa misma estación. 3 vehículos colisionaron en cadena. Los 2 primeros quedaron con daños visibles, deformaciones normales. El tercero, que había cargado en mi estación esa misma tarde, presentaba la carrocería casi intacta, pero el conductor había sufrido una compresión interna severa, como si la fuerza del impacto se hubiera concentrado en su cuerpo. El tanque estaba casi lleno. Entendí que la compensación no desaparecía, solo se ajustaba. Volví a escuchar el galope días después, esta vez dentro de mi oficina principal. No era posible, estaba en el tercer piso de un edificio corporativo, pero el sonido retumbaba en el pasillo alfombrado como si un caballo avanzara sobre madera antigua. Cuando salí, lo vi al final del corredor inmóvil, observándome. Nadie más parecía percibirlo. Se acercó sin que el sonido coincidiera con sus movimientos, y me dijo que estaba alterando el acuerdo de forma unilateral, que el equilibrio no tolera experimentos. Le supliqué que me diera una alternativa, una forma de mantener el negocio sin que las marcas se convirtieran en sentencias diferidas. Me explicó que el único modo de estabilizar definitivamente la transferencia era ofrecer un trayecto completo, un viaje que absorbiera todas las extensiones acumuladas, un recorrido que compensara los kilómetros extra que miles de conductores habían ganado gracias a mi combustible. Me preguntó si estaba dispuesto a asumirlo. No respondió cuando le pregunté qué implicaba exactamente, pero su mirada se dirigió hacia el estacionamiento del edificio. Comprendí que hablaba de un viaje sin retorno, un trayecto que cerrara el balance general. Durante días intenté ignorar la propuesta, pero cada vez que cargaba mi propio vehículo en una de mis estaciones sentía que algo se activaba, una presión leve en el pecho, una certeza de que yo también estaba marcado. La decisión la tomé una madrugada, en la misma estación donde lo conocí. Cerré temporalmente los accesos y me quedé solo con mi camioneta frente al surtidor. Llené el tanque hasta el tope, observando cómo el contador avanzaba más de lo habitual. El aire estaba inmóvil. No tuve que esperar mucho para escuchar el galope acercándose desde la carretera. El charro apareció y se detuvo frente a mí. No hubo palabras. Subí al vehículo y encendí el motor. Conduje por la carretera desierta sabiendo que cada kilómetro representaba parte de la compensación acumulada. El indicador de combustible descendía con una lentitud absurda, como si el tanque fuera inagotable. A lo lejos en el espejo retrovisor, veía la silueta del jinete siguiéndome a distancia constante. Aceleré más, tomando curvas con velocidad imprudente, esperando que el accidente llegara, que el equilibrio se cerrara de una vez. En una recta larga sentí que el volante se volvía rígido, como si algo invisible lo sujetara. El motor rugía con potencia desmedida. De pronto, sin que hubiera obstáculo alguno, el vehículo comenzó a comprimirse hacia adentro, no por impacto externo, sino como si la presión viniera desde el interior. El tablero se dobló hacia mí, el parabrisas se arqueó sin romperse. Sentí cómo mis costillas cedían bajo una fuerza invisible mientras la carrocería permanecía casi intacta. El dolor fue inmediato y brutal. No hubo choque contra otro auto, no hubo árbol ni barrera, solo la carretera vacía y mi cuerpo siendo aplastado por dentro. Antes de perder la conciencia vi por última vez al charro detenido a un costado del camino, observando con expresión neutra mientras el vehículo quedaba inmóvil, aparentemente entero, apenas desviado del asfalto. No sé cómo sigo vivo. Me encontraron horas después, inconsciente, con fracturas internas severas pero con la camioneta casi sin daños visibles. Los médicos no pudieron explicar cómo había sufrido tantas lesiones sin un impacto evidente. Las estaciones continúan operando, el rendimiento sigue siendo superior, pero desde aquel viaje los accidentes disminuyeron drásticamente. A veces cuando paso frente a un espejo, veo por un segundo la sombra del sombrero detrás de mí. Entendí demasiado tarde que el combustible no solo extendía trayectos, también comprime destinos. Y aunque sobreviví a ese recorrido final, cada vez que escucho un motor arrancar en una de mis estaciones, sé que el equilibrio no desaparece, solo espera el siguiente viaje lo suficientemente largo como para volver a ajustar las cuentas que yo mismo alteré la noche en que acepté que mi negocio necesitaba algo más que gasolina para prosperar. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video,
No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.